9 de agosto de 1978. Un Boeing 747-200, completamente cargado, está despegando del Aeropuerto Internacional de Atenas. Es un día caluroso con temperaturas que alcanzan los 43 grados Celsius. A bordo se encuentran 418 personas, la mayoría turistas estadounidenses que esperan un vuelo tranquilo hacia Nueva York. Todo parece estar en orden, hasta que uno de los motores falla catastróficamente durante la rotación. ¿Lograrán sobrevivir a lo que parece un desastre inminente? Esta es la historia del vuelo 411 de Olympic Airways. 9 de agosto de 1978. Aeropuerto Internacional Elínikon, Atenas, Grecia. El aeropuerto contaba con 2 pistas, aunque solo la 33 derecha se utilizaba con regularidad, orientada hacia el centro de la ciudad. El vuelo 411 de Olympic Airways, operado por un Boeing 747 llamado Olympic Zeus en honor al dios griego, estaba programado para volar a Nueva York ese mismo día. La aerolínea en cuestión, Olympic Airways, era en ese momento propiedad estatal del gobierno griego. Durante aproximadamente 4 años, había pasado a manos del Estado, tras la venta de su participación por parte del magnate naviero Aristóteles Sócrates Onassis. Este cambio se produjo después de la trágica muerte de su hijo, en un accidente de aviación en 1973. El aeropuerto contaba con 2 pistas paralelas, pero solo una de ellas estaba en uso, ya que la otra pista se utilizaba principalmente como calle de rodaje para Olympic Airways, que operaba desde su propia terminal privada, ubicada al sur del aeropuerto. El aeropuerto se encontraba en el corazón de una cuenca rodeada por 4 grandes montañas. Esta región geográfica es conocida como la Cuenca de Atenas, o Cuenca del Ática. La meteorología de Atenas es considerada una de las más complejas del mundo, ya que sus montañas generan un fenómeno de inversión térmica que afecta las condiciones climáticas. En ese momento, Atenas experimentaba un calor extremo, con temperaturas alcanzando los 43 grados Celsius. Una brisa del noroeste proporcionaba algo de alivio. El avión estaba completamente cargado, llevando casi 160 toneladas de combustible para el largo trayecto transatlántico, y a bordo viajaban 400 pasajeros y tripulantes. El capitán al mando del vuelo 411 era Sifis Migadis, un piloto experimentado con antecedentes en la aviación militar, reconocido por su calma en situaciones críticas. El capitán Migadis tenía una amplia experiencia en vuelo, acumulando más de 10.000 horas a lo largo de su carrera, 1.600 de ellas a bordo del 747. Su formación como piloto militar le otorgó habilidades excepcionales en el manejo de situaciones difíciles y un sólido conocimiento de la aeronáutica. Además, tenía experiencia específica en aeronaves de fuselaje ancho, incluyendo el Boeing 747. Junto a él estaba el primer oficial Kostas Fikardos, un amigo íntimo y colaborador de Migadis con una experiencia similar a este. Les acompañaba en cabina un ingeniero de vuelo. Este equipo confiaba plenamente en sus habilidades. La aeronave, llamada Olympic Zeus, era un Boeing 747-200. Estaba provista de 4 potentes motores Pratt & Whitney, JT9D, 7A. A finales de la década de los 60, Pratt & Whitney desarrolló un nuevo tipo de motor llamado JT9D, diseñado específicamente para impulsar al Boeing 747. Este motor, con la ayuda de un sistema de inyección de agua, generaba más potencia, lo que era esencial para hacer volar al enorme avión, que necesitaba más empuje debido a su gran peso. Uno de estos motores, el motor número 2, había recibido mantenimiento el mismo día, y su empuje se había reducido al 96% de su capacidad. El vuelo 411 inició su recorrido hasta la pista de despegue poco antes de las 2 de la tarde, hora programada para la salida. Mientras el enorme avión ganaba velocidad en la pista, todo parecía estar en orden. La tripulación permanecía en calma y siguiendo todos los procedimientos estrictamente. Rápidamente superaron la velocidad V1, el punto en el que ya no podían abortar el despegue, y el capitán Migadis comenzó a elevar el morro del avión para despegar. Pero en ese preciso instante, algo inesperado sucedió. El motor número 3 falló de manera repentina. El fallo fue tan agresivo que parte del motor se desintegró y se esparció en fragmentos tanto en la pista de despegue como en las áreas cercanas. En ese momento el capitán Migadis se enfrentaba a un momento de extrema tensión, con el desafío de volar un avión tan grande, con un motor completamente inoperativo,
y con el motor número 2 funcionando al 96% de su capacidad. El capitán Migadis llamó al ingeniero de vuelo para verificar si el sistema de agua glicol estaba funcionando correctamente. Este sistema estaba diseñado para enfriar los motores y proporcionar empuje adicional en momentos críticos como el despegue. El sistema de agua glicol funciona inyectando una mezcla de agua y glicol en los motores, un compuesto químico con propiedades refrigerantes. Su función principal es enfriar los gases de escape, lo que permite que el motor funcione de manera más eficiente y genere un empuje adicional por un breve lapso de tiempo. Este sistema es particularmente útil durante el despegue, cuando los motores están bajo una gran carga y se necesita la máxima potencia para elevar el avión. Al reducir la temperatura interna del motor, se evita el sobrecalentamiento y se mejora su rendimiento. Pero tras revisar el sistema de agua glicol, es probable que en medio de la confusión y el estrés de la situación, el ingeniero de vuelo cometiera un grave error. En lugar de encender el sistema y asegurarse de que estuviera funcionando correctamente, lo apagó accidentalmente. Este error crucial redujo aún más el empuje disponible, complicando aún más la ya crítica situación en la que se encontraban. Mientras el avión a duras penas conseguía despegar, pasó rozando la valla perimetral del aeropuerto, de 12 pies de altura, 3,5 metros, mientras se dirigía hacia el centro de Atenas. Con el avión teniendo dificultades para ganar altitud, empezó a volar peligrosamente bajo sobre los tejados de las casas de Atenas, llegando a derribar algunas antenas de los edificios. El riesgo de estrellarse en una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad era alarmante, y estaba cada vez más cerca de convertirse en una tragedia. En la cabina, la situación era crítica. Con el motor número 3 fuera de servicio, y el motor número 2 operando con potencia limitada, el capitán Migadis tenía que actuar rápidamente. El primer oficial Ficardos, aunque con muchas dudas, siguió las instrucciones del capitán, que tomó la decisión de retraer el tren de aterrizaje, a pesar de que el manual de Boeing recomendaba no hacerlo cuando los motores tenían poco empuje y el avión se encontraba tan cerca del suelo. Milagrosamente, el avión comenzó a elevarse ligeramente. Esta maniobra fue crucial para mantener el avión en el aire, aunque los problemas aún estaban lejos de terminar. Mientras el avión volaba a una altitud extremadamente baja sobre Atenas, la tripulación se enfrentaba a un nuevo desafío. Este obstáculo era la colina de Pánix, de 200 pies de altura, unos 60 metros, que se alzaba justo delante del enorme Boeing. El capitán Migadis se enfrentaba al reto de elevar el avión lo suficiente para evitarla, ya que de lo contrario el Boeing 747-200 se estrellaría en pleno centro de Atenas, desencadenando una gran tragedia en una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad. En ese momento, el capitán podría haber optado por desviar la trayectoria del avión para sortear la colina, pero su velocidad actual era demasiado baja. La velocidad de ascenso segura para el avión es de 180 nudos, 335 km/h, pero en ese momento volaban a unos 170 nudos, 314 km/h, y la velocidad seguía disminuyendo. El capitán Migadis era consciente de que si comenzaba a maniobrar y a girar el avión, la sustentación se reduciría aún más. Esto podría provocar que el avión se detuviera y cayera directamente en pleno centro de Atenas. Por lo tanto, en lugar de arriesgarse, decidió seguir ascendiendo en línea recta. El capitán Migadis observaba cómo la colina se acercaba rápidamente frente a él. El avión aún no había alcanzado la velocidad suficiente, por lo que en un intento desesperado por superar la colina, optó por tirar suavemente del control hacia atrás. Este movimiento provocó una ligera pérdida de velocidad aerodinámica, pero le permitió ganar algo de altitud para superar el obstáculo. Rozando prácticamente la colina de Pánix, consiguieron sobrevolar pero con apenas 9 pies de margen, 3 metros, sobre la cima de la colina. En ese momento, perplejos por la situación, la cabina se quedó en completo silencio. Desde la torre de control del tráfico aéreo, los controladores observaban con preocupación al ver que el Boeing 747 se dirigía hacia la colina de Pánix, esperando lo peor. Segundos después, sintieron un alivio momentáneo al ver que el avión logró elevarse por encima de ella, antes de desaparecer por el otro lado. Al pasar al otro lado de la colina, el capitán Migadis se sintió un poco aliviado y comenzó a bajar el morro del avión para ganar algo de velocidad. El capitán bajó la nariz del avión pasando de una altitud de 209 pies, 63 metros, a 157 pies, 48 metros. Este descenso le permitió ganar un poco más de velocidad, pero el problema persistía. El avión todavía no estaba acelerando lo suficiente.
La situación era crítica, ya que la aeronave continuaba perdiendo velocidad aerodinámica, cayendo hasta 164 nudos, 300 kilómetros por hora, lo que estaba muy por debajo de lo necesario para un vuelo seguro. La tripulación era consciente de que cada segundo contaba y debían actuar con rapidez para evitar un desastre. Mientras el avión sobrevolaba los suburbios de Atenas, la situación empeoraba rápidamente. Por si la situación no fuera ya lo suficiente complicada, el Boeing 747 no solo volaba a una altura peligrosamente baja, sino que también estaba perdiendo velocidad. La posibilidad de un desastre en una de las áreas más densamente pobladas de Grecia se volvía cada vez más inminente. Cada metro que perdía el vuelo 411 lo acercaba más al desastre. Con 418 personas a bordo y miles de residentes justo debajo en plena trayectoria de vuelo, la vida de todos colgaba de un hilo. La velocidad actual del avión, combinada con la configuración en la que se encontraba, planteaba una situación delicada. Sin embargo, es posible que el avión estuviese experimentando el efecto suelo. Este fenómeno ocurre cuando un avión vuela a una altitud aproximada igual a la mitad de su envergadura con respecto al suelo. En este caso, el suelo ayuda a frenar el flujo de aire descendente sobre las alas y a reducir la formación de vórtices en las puntas de las alas. Como resultado, el avión puede generar un poco más de sustentación y experimentar menos resistencia. Esto es lo que probablemente mantenía el avión en el aire hasta ese momento. Sin embargo, el piloto era consciente de que si la velocidad disminuía aún más, la situación podría volverse crítica, y el riesgo de un aterrizaje forzoso aumentaría considerablemente. La tripulación seguía buscando desesperadamente lugares seguros donde aterrizar, pero la situación parecía fuera de su control. En ese mismo instante, el capitán observó que frente a ellos se encontraba un estadio de fútbol vacío. Por un momento pensaron que era una buena opción, pero había un inconveniente. El estadio se encontraba en una zona residencial rodeado de casas, por lo que descartaron esta opción al ser demasiado arriesgada. En la cabina de pasajeros, la situación no pasó desapercibida y la tensión era palpable. Muchos ya notaban la inestabilidad del vuelo y algunos empezaban a entrar en pánico. Los auxiliares de vuelo, manteniéndose firmes, intentaban calmar a los pasajeros, mientras les pedían que se abrocharan los cinturones y se prepararan para lo que parecía ser un inminente aterrizaje forzoso. La única opción era seguir alejándose de Atenas, buscando desesperadamente cómo ganar velocidad y altitud. El capitán Migadis sabía que intentar volver al aeropuerto sin primero estabilizar el avión sería imposible. La situación era crítica, y cada decisión que tomaban era crucial para la supervivencia de todos a bordo. A pesar de la difícil situación, el capitán Migadis mantenía la esperanza de que si lograban ganar suficiente altitud y estabilizar el avión, podrían intentar un aterrizaje de emergencia. Los pilotos eran conscientes de que necesitaban tiempo, pero las condiciones no les favorecían. Sin embargo, Migadis se negó a rendirse y continuó buscando más opciones de salvar el vuelo 411. Pero el destino del vuelo seguía en grave peligro. En ese momento, el capitán pensó que lo mejor sería llegar hasta el monte Egaleo, ubicado al otro lado de Atenas. Si lograban llegar, se encontrarían en una zona con muy pocos edificios, lo que minimizaría el riesgo de causar daños a terceros. Además, tendrían un gran espacio abierto que podría darles la oportunidad de controlar el avión y evitar un aterrizaje forzoso. Si conseguían estabilizar el vuelo, también aumentaban las posibilidades de que todos sobrevivieran. Sin embargo, el avión continuaba volando a una altitud peligrosamente baja. En ese mismo instante, pasaron junto a la Torre Interamericana, un edificio de 14 pisos en el centro de Atenas. El Boeing volaba aproximadamente a la misma altura que el edificio. Algunos auxiliares de vuelo comentaron más tarde a los medios que estaban tan cerca del edificio que podían ver las caras de las personas dentro del mismo. La tensión continuaba en el aire. ¿Lograrían estabilizar el avión y encontrar un lugar seguro para aterrizar? ¿O el Boeing 747 sucumbiría a la falta de empuje y se estrellaría en las afueras de Atenas? La respuesta dependía del capitán Migadis y su tripulación, quienes estaban decididos a hacer todo lo posible para salvar a sus pasajeros. El Boeing 747 continuaba volando peligrosamente bajo y con 2 motores comprometidos. El capitán Migadis y su tripulación tenían que ganar altitud lo más rápido posible. A pesar de sus esfuerzos, con el avión tan cargado, el calor extremo y el empuje reducido, lograrlo resultaba mucho más complicado de lo que parecía. El plan del capitán Migadis era simple pero crucial: continuar volando hacia el mar Egeo para alejarse de las áreas pobladas, y si era posible,
ganar suficiente altitud para estabilizar el avión antes de buscar un lugar seguro para aterrizar. Aquí hay un detalle importante. En las ciudades es común que la temperatura sea más alta en el centro urbano que en las afueras. Con Atenas quedando atrás, al alejarse del centro de la ciudad, la temperatura exterior descendió de 43 grados Celsius a aproximadamente 38 grados Celsius. Esto proporcionó un impulso adicional a los motores. Además, estaban entrando en una zona con vientos más fuertes y estos giraban hacia el norte, ofreciendo más viento en contra, lo que también ayudaba a incrementar la velocidad. Finalmente, el ingeniero de vuelo logró reactivar el sistema de agua glicol, y los motores comenzaron a producir más empuje. Gracias a estas tres mejoras combinadas, el avión pasó de 164 nudos, 300 km/h, a 180, unos 335 km/h, que es la velocidad de ascenso segura. Esto le permitió al capitán Migadis poder elevar ligeramente el morro del avión. A pesar de esto, era consciente de que no podrían sobrepasar las montañas, pero al menos ya contaban con la velocidad suficiente para maniobrar. Con la estabilidad del vuelo 411 asegurada, el capitán Migadis tomó una decisión crucial. En un primer momento, consideraron la posibilidad de continuar hacia Mykonos para intentar aterrizar allí. Sin embargo, el capitán sabía que la pista de Mykonos no era lo suficientemente larga para un aterrizaje seguro, y a pesar de los riesgos, Atenas seguía siendo su mejor opción. Si podían mantener el avión estable el tiempo suficiente, podrían intentar un aterrizaje en el aeropuerto de Ellinikon. El capitán giró suavemente hacia el noroeste y después al oeste, siguiendo un valle dirección al mar. Una vez sobre el agua, el avión había ganado suficiente altitud y comenzó a retraer los flaps, cuando se encontraban a 300 pies de altura, unos 90 metros. Después, sobre la bahía, realizaron una descarga de combustible para aligerar el peso de la aeronave. Después de completar la descarga de combustible, la tripulación se preparó para regresar al aeropuerto y realizar el aterrizaje en la misma pista desde la que habían despegado. Con el avión ahora más liviano, la prioridad era ejecutar un aterrizaje controlado y seguro. Con el avión aún ligeramente sobrecargado, se alinearon cuidadosamente con la pista de aterrizaje. A pesar de la altitud baja y la incertidumbre sobre el rendimiento de los motores, tenían una oportunidad real de llevar el avión de vuelta a la pista. Sabían que cualquier error podría ser fatal. Con los motores al borde de su capacidad y el avión aún cargado con toneladas de combustible, la tensión en cabina era extrema. El tren de aterrizaje fue desplegado sin problemas, y el descenso fue gradual y controlado. Finalmente, el Boeing tocó tierra de manera segura, marcando el final de una maniobra crítica tras una emergencia extrema. A medida que los frenos se activaban y el avión reducía su velocidad, un suspiro colectivo recorrió tanto la cabina de mando como la de pasajeros. Contra todas las probabilidades, el vuelo 411 había aterrizado de manera segura. El avión se detuvo en la pista y los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar. Lo que podría haber sido una tragedia se había convertido en un aterrizaje exitoso gracias a la valentía y habilidad de la tripulación de Olympic Airways. El vuelo 411 de Olympic Airways pasó a la historia como uno de los aterrizajes más heroicos y desafiantes de la aviación moderna. La tripulación, liderada por el capitán Sifis Migadis, desafió las probabilidades y rompió las reglas para salvar la vida de más de 400 personas. Este incidente sirvió como un recordatorio de la importancia del liderazgo, la comunicación y la experiencia en situaciones críticas. No se emitió un informe final sobre el incidente del vuelo 411 de Olympic Airways, probablemente, porque afortunadamente, no hubo ningún herido. El incidente ocurrió en 1978, y cuando los datos fueron enviados a Boeing, la compañía inicialmente no lo creyó. Afirmaron que a la velocidad tan baja que volaba el avión, este debería haberse estrellado. Varias veces intentaron replicar la situación en simuladores, pero cada vez que lo hacían, el avión se detenía y se estrellaba contra la ciudad. Otra razón para la falta de un informe final es que Grecia en ese momento no contaba con un servicio de investigación independiente como la NTSB. De hecho, no lo implementaron hasta después de este accidente. El capitán Migadis tomó decisiones arriesgadas, rompiendo los protocolos de Boeing al retraer el tren de aterrizaje a baja altitud, pero estas acciones fuera de las normas fueron precisamente la clave para salvar el vuelo. Su valentía y capacidad para desafiar las reglas en un momento crítico permitieron que las 418 personas a bordo sobrevivieran a una situación que parecía inevitablemente condenada al peor de los finales. El caso del vuelo 411 de Olympic Airways
Es un testimonio extraordinario de la habilidad y toma de decisiones bajo presión del capitán Migadis y su tripulación. A pesar de las fallas mecánicas y la pérdida de empuje crítico, lograron evitar una tragedia inminente sobre una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Este incidente, aunque increíblemente desafiante, demostró que la combinación de experiencia y determinación puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en la aviación. Otros vuelos que enfrentaron situaciones similares no lograron el mismo desenlace exitoso. 4 de noviembre de 2010. 440 pasajeros y 29 miembros de tripulación se embarcaron en un Airbus A380, operado por Qantas Airways en el Aeropuerto Internacional de Singapur. Este vuelo, que había partido de Londres, realizaba escala de 2 horas en Singapur para repostar. Habían salido desde Londres y su destino era el Aeropuerto Internacional Kingsford Smith, en Sydney, Australia. El vuelo tenía prevista una duración de unas 7 horas y media aproximadamente. La aeronave era un Airbus A380, conocido por ser el avión de pasajeros más grande del mundo. Este modelo de avión se caracteriza por su avanzada tecnología y comodidades a bordo, siendo uno de los modelos más adecuados para viajes de larga distancia. Era el primer Airbus A380 de la compañía y contaba con apenas 2 años de servicio. De hecho, fue el pionero de la flota de 6 Airbus A380 entregados a Qantas. Solamente había 39 modelos de este Airbus en servicio, distribuidos en 5 compañías aéreas, entre las que se encontraba Qantas. Este modelo contaba con 4 motores Rolls-Royce Trent 900. Su tecnología constaba de ordenadores conectados a multitud de sensores distribuidos por todo el avión, siendo uno de los primeros en realizar toda la administración básica de los sistemas, hidráulico, motores, eléctricos, por un sistema de control de vuelo automatizado. Estos sensores proporcionaban a los pilotos información en tiempo real sobre el estado del avión, ofreciendo una gestión operativa segura y eficiente. Aunque el A380 aún era relativamente nuevo en 2010, ya que se lanzó a finales de 2005, estaba demostrando ser una aeronave de pasajeros muy segura y confiable. Este avión representaba un hito en la aviación, al ser uno de los modelos más grandes y eficientes del momento. Sin embargo, los eventos que estaban a punto de desarrollarse en ese día plantearían serias incógnitas sobre un aspecto crucial. En la cabina de vuelo se había reunido un equipo bastante inusual de pilotos. El Airbus A380 normalmente opera con un capitán y un primer oficial, pero aquel día había 5 pilotos en la cabina de vuelo, algo poco habitual. El capitán Richard de Crespigny era el piloto al mando, de 53 años de edad y con más de 15.000 horas de vuelo acumuladas. Se inició en las Fuerzas Aéreas Australianas como piloto, donde sirvió durante 11 años. Más tarde se unió a Qantas, donde ya llevaba trabajando más de 20 años. La mayor parte de su experiencia en aviones de pasajeros se centraba en el modelo Boeing 747 y el Airbus A330. Sin embargo, su evolución profesional lo llevó a formarse para pilotar el Airbus A380 en 2008. El capitán Richard de Crespigny tenía la tarea de evaluar el rendimiento de los miembros de la tripulación de vuelo, asegurándose de que estuvieran a la altura de los estándares establecidos. El segundo al mando era el primer oficial Matt Hicks, un experimentado piloto, con gran cantidad de horas de vuelo, superando incluso al capitán en el Airbus A380, con más de 1.200 horas en este modelo en particular y más de 11.000 en otros modelos como el Boeing 747, 767 y los Airbus A330 y A340. Dadas las circunstancias, surgía el interrogante sobre quién estaba al mando, especialmente si surgía una emergencia. Para garantizar un orden, el capitán estableció al inicio del vuelo que la cadena de mando seguiría los protocolos estándar, donde el primer oficial asumiría la responsabilidad en calidad de segundo al mando, seguido por los demás miembros de la tripulación. El segundo oficial era Mark Johnson, junto con el capitán de control Harry Wooben y el capitán de control senior David Evans. El jefe de servicio de cabina, Michael von Reth, dirigía un equipo de 23 tripulantes en cabina. Tenían entre 19 y 61 años, de diferentes nacionalidades y varios niveles de experiencia. Eventos inusuales plantearían intrigantes dudas sobre la dinámica de la tripulación y el motivo detrás de esta configuración especial en la cabina. Un enigma que se desvelará a medida que vayamos explorando los misterios que rodean el vuelo 32 de Qantas Airways. Sobre las 10:05 de la mañana, y tras haber repostado y completado el embarque, se realizó la demostración de seguridad.
Se encendieron las señales de abróchense los cinturones y el Airbus A380 de Qantas se dirigió a la pista central 2-0. Una vez alineado, el capitán puso los 4 motores a máxima potencia para el despegue. El avión avanzaba a toda velocidad por la pista, cuando finalmente se elevó hacia los cielos. Minutos después del despegue, replegaron los flaps y el tren de aterrizaje para continuar con su trayectoria hacia Sydney. El Airbus A380 alcanzó la velocidad de crucero a 7.000 pies de altura. Hasta ese momento todo transcurrió sin contratiempos. A pocos minutos del despegue, se encontraban sobre la isla de Batam, Indonesia. Eran alrededor de las 10 de la mañana cuando de repente se escuchó una tremenda explosión que sacudió toda la aeronave. El motor número 2, ubicado en el lado izquierdo del avión, había sufrido una explosión. Los fragmentos metálicos resultantes fueron expulsados a gran velocidad, causando la perforación de la carcasa del motor, e impactando tanto en el ala izquierda como el fuselaje. Este incidente provocó la inmediata fuga de combustible en la zona debajo del ala, justo al lado del motor dañado. Esto, a su vez, provocó un incendio en el tanque de combustible. Lo complicado de la situación era cómo abordaría la tripulación esta situación crítica. Inmediatamente el capitán pulsó el botón de retención de altitud en el piloto automático, deteniendo el ascenso del avión. En ese momento, lo único que tenían claro los pilotos era que algo había ocurrido con el motor número 2, sin conocer aún la verdadera magnitud de los daños. Lo que la tripulación desconocía en ese instante era que al explotar el motor, la lluvia de metralla cortó y cortocircuitó unos 600 cables en el interior del ala y la parte inferior izquierda del fuselaje, lo que causó que 20 de los 21 sistemas del avión tuvieran fallos. La incertidumbre y el misterio se apoderaron de la situación, ya que la tripulación, en este punto, no tenía pleno conocimiento de la extensión de los daños y de cómo afectarían al funcionamiento general del avión. En la cabina, de repente aparecieron multitud de advertencias en la ECAM con avisos y fallos del sistema. En ese preciso instante, el capitán ordenó al primer oficial que revisara las listas de comprobación que aparecían en la ECAM. A pesar de la aparente calma en la cabina, la tripulación se percató de que este no era un fallo común del motor. La ECAM empezó a mostrar advertencias no relacionadas con los motores, indicando que algo había salido mal. Contrario a la percepción de los pilotos, los pasajeros ubicados en el lado izquierdo del avión notaron claramente que algo estaba fuera de lo común. Desde sus asientos, tenían una vista directa de los agujeros en el ala, resultado de la explosión del motor. Además, presenciaron cómo el combustible salía desde debajo del ala y se dispersaba hacia la parte posterior del avión. Mientras tanto, en la cabina, los signos de este problema se empezaban a manifestar. La pantalla de la ECAM mostraba mensajes críticos que indicaban que la turbina del motor 2 experimentaba un sobrecalentamiento preocupante y que el motor se había detenido, acompañado por una serie de advertencias adicionales. Realmente, la turbina del motor estaba casi destruida. Por tanto, las alertas de la ECAM apenas reflejaban la magnitud del daño. La tripulación respondió inmediatamente, apagando el motor afectado y notificando a la torre de control. Con el combustible derramándose por el ala junto al motor, la última cosa que se necesitaba era que dicho motor empezase a arder. La situación se volvía crítica en ese momento. Mientras tanto, en la isla de Batam, al sur de Singapur, empezaron a caer del cielo fragmentos de los restos del motor, impactando en una escuela y causando daños en casas y vehículos. Algunos trozos del avión mostraban claramente el logo de Qantas. Los residentes de Batam, al presenciar esto, comenzaron a informar de que un avión de Qantas se había estrellado. Las noticias rápidamente difundieron imágenes de los restos del motor, mientras la aeronave dañada sobrevolaba el cielo. Mientras tanto, los pilotos a bordo no estaban al tanto de esta situación, ya que estaban ocupados enfrentando la amenaza real de no poder dar media vuelta para regresar a Singapur. La cabina se llenó de alarmas y advertencias, y el primer oficial se dedicó a anular estas alertas pulsando el botón que tenía frente a él. Al mismo tiempo, seguía de manera sistemática la lista de comprobación para abordar la emergencia. Esta emergencia resultaba inédita. Nunca antes un Airbus A380 se había enfrentado a una serie de fallos críticos tan complejos. En las oficinas de Qantas en Sydney, los mensajes de advertencia generados por los pilotos se transmitían automáticamente a la aerolínea. Sin embargo, no pudieron establecer contacto con la tripulación. La metralla del motor había afectado el sistema de comunicación satelital del avión, dejando a los pilotos aislados. A pesar de su experiencia, el primer oficial se encontraba al límite,
al enfrentarse a las numerosas advertencias que se aparecían en la pantalla frente a él. Colaborando con sus compañeros, debía tomar decisiones cruciales sobre qué alertas priorizar y cuáles ignorar. De manera preocupante, se evidenciaba que el motor 2 no era el único afectado. De hecho, ninguno de los 3 motores restantes estaba funcionando correctamente. Los motores 1 y 4, situados en la parte exterior de las alas, habían entrado en modo degradado. Esto significaba que algunos parámetros del motor no estaban disponibles. Además, el motor número 3 se encontraba en un estado conocido como modo alternativo, aunque este último parecía estar en mejores condiciones que los otros 2 motores. La falta de información clara sobre el funcionamiento del resto de motores generaba la duda de que hubieran sido afectados por la explosión y que no estuviera siendo detectado por los sistemas. A pesar de esta falta de información, los pilotos seguían teniendo que tomar decisiones cruciales. Lo último que la tripulación de cabina quería era que otro motor fallara o que varios motores presentaran problemas antes de intentar regresar a Singapur. Aún tenían una serie de mensajes de advertencia por resolver y numerosos procedimientos por ejecutar, lo que planteaba una difícil decisión para los pilotos. Este escenario implicaba que la tripulación debía enfrentarse a la encrucijada de regresar de inmediato a Singapur o invertir más tiempo resolviendo los problemas en medio del océano. Ninguna de las opciones estaba exenta de riesgos. La tripulación se vio frente a una decisión crítica que requería una cuidadosa consideración. Dedicar más tiempo en el aire para evaluar los daños conllevaba el riesgo de mayores problemas para la aeronave. A pesar de que el avión era relativamente pilotable en ese momento, la incertidumbre residía en cuánto tiempo mantendría esa condición. La tripulación se enfrentaba a una decisión crucial. ¿Era sensato permanecer en el aire, aprovechando minutos valiosos, o era más prudente llevar la aeronave a tierra de inmediato? En el caso de optar por el aterrizaje inmediato, surgían incógnitas sobre el comportamiento del avión durante la aproximación. Los pilotos, aún inmersos en la tarea de abordar más de 100 mensajes de alerta, continuaban evaluando los daños, determinando qué sistemas estaban operativos y cuáles no. Factores cruciales como el funcionamiento del tren de aterrizaje, los flaps, los frenos, etc., eran aspectos que debían ser comprobados antes de iniciar el descenso. Finalmente, el capitán tomó la decisión de que los riesgos asociados con regresar inmediatamente eran mayores que los de permanecer en el aire tratando de solucionar los problemas. Al menos por el momento, la aeronave seguía siendo pilotable y aún contaba con bastante combustible. El capitán optó por posponer el regreso al aeropuerto de Singapur hasta tener una comprensión más clara de la situación. La tripulación comunicó al control de tráfico aéreo que requerirían unos 30 minutos para revisar los mensajes de la ECAM y los procedimientos asociados. Solicitaron entrar en un patrón de espera en alguna zona de espacio aéreo para llevar a cabo las revisiones pertinentes. El capitán deseaba permanecer en la distancia de planeo de Singapur en caso de posibles fallos adicionales, y transmitió esta solicitud al controlador. El controlador de Singapur autorizó a la tripulación a mantenerse sobre el océano al este de Singapur, a unas pocas millas del aeropuerto. Posteriormente, informó a la tripulación que los residentes de la isla de Batam, en Indonesia, habían encontrado varios componentes del avión cayendo del cielo. Aunque este hecho sorprendió a los pilotos, ahora había otras prioridades más urgentes. El capitán tomó los mandos de la aeronave y entró en el patrón de espera a una altitud de 7.400 pies sobre el mar, mientras la tripulación continuaba tratando de diagnosticar los problemas que afectaban la aeronave. Su objetivo era construir una imagen exacta de los daños ocasionados y encontrar una solución que permitiera un regreso seguro a Singapur. Comunicaron a los pasajeros su plan y su intención de regresar a Singapur una vez que hubieran identificado las anomalías en la aeronave y que estaban capacitados para afrontar este tipo de emergencias. No obstante, la verdad era que no habían tenido anteriormente una situación parecida a esta, ya que la metralla del motor había causado daños sustanciales y complejos en sistemas críticos, con los cuales los pilotos estaban lidiando por primera vez. Tras enfrentarse a una sucesión de advertencias relacionadas con los motores, la tripulación se encontró con una nueva ola de alertas sobre los sistemas hidráulicos de la aeronave. Los controles de vuelo del Airbus A380 se activan mediante una combinación de motores eléctricos y actuadores hidráulicos. En paralelo, el tren de aterrizaje y los frenos operan hidráulicamente. Los pilotos recibieron alertas indicando que uno de los 2 sistemas hidráulicos de la aeronave estaba experimentando la pérdida total de su fluido.
Esta situación proporcionó a los pilotos una pista clave, señalando que se enfrentaban a un problema mucho más grave que un fallo en el motor. Sin el funcionamiento adecuado del sistema hidráulico, los controles de vuelo se verían comprometidos. Al acercarse al aterrizaje, los pilotos se verían obligados a permitir que el tren de aterrizaje se desplegara únicamente por la fuerza de la gravedad, añadiendo un nivel adicional de complejidad y desafío a la ya intensa situación. Además de su función en el tren de aterrizaje, el sistema hidráulico también suministra presión a los slats en la parte frontal de las alas. Los slats se despliegan cuando la aeronave se acerca a tierra, permitiendo un aterrizaje a velocidades bajas. Sin los slats, los pilotos enfrentarían la necesidad de aterrizar a velocidades más altas de lo habitual. Este escenario se vería agravado por la reducción en la potencia de frenado, debido al motor inoperativo y la disminución de la presión hidráulica, planteando dudas sobre la capacidad del avión para poder aterrizar con seguridad en la pista. Los pilotos se encontraban pilotando una aeronave dañada, que parecía tener dificultades tanto para permanecer en el aire, como para aterrizar en tierra. Para complicar aún más la situación, el motor número 3, el único motor operativo restante, era el único responsable de suministrar potencia hidráulica al único sistema hidráulico en funcionamiento. En caso de que el motor restante fallase, los pilotos se encontrarían en una situación verdaderamente crítica. A pesar de la avanzada tecnología del Airbus A380, los instrumentos a bordo estaban teniendo limitaciones en cuanto a proporcionar información precisa en circunstancias tan complejas. Conscientes de esto, los pilotos decidieron que la mejor manera de comprender la magnitud de la situación era realizar una inspección visual de los daños. El segundo oficial salió de la cabina y se dirigió a la cabina de pasajeros para evaluar directamente los daños. En el piso superior de la cabina, un pasajero llamó la atención del segundo oficial para que mirase la pantalla en el respaldo del asiento frente a él. El Airbus A380 está equipado con una cámara trasera que los pasajeros pueden ver en pantalla. En este caso, la pantalla mostraba una vista del avión desde la cámara trasera, revelando una cantidad significativa de lo que parecía ser combustible emanando del ala izquierda. En este momento no quedaba claro de qué tipo de fluido se trataba. Podría ser fluido hidráulico o combustible. Para obtener una evaluación más precisa del daño en el ala, el segundo oficial descendió por las escaleras hacia la cubierta inferior del avión. Fue entonces cuando se percató de la magnitud de la fuga de fluido, que tenía aproximadamente medio metro de espesor y emanaba de la parte inferior del ala, específicamente en el área del motor número 2. Al examinar de cerca, el segundo oficial observó que la zona de la turbina, en la parte posterior del motor número 2, parecía haber sido completamente afectada, indicando daños significativos en ese área del motor. El segundo oficial regresó a la cabina y comunicó a los demás pilotos sus observaciones. Dada la considerable cantidad de combustible y la fuga visible en el ala, el segundo oficial identificó la necesidad de abordar la situación. Aunque el sistema de gestión de la aeronave sugería la transferencia de combustible, los pilotos, basándose en su experiencia acumulada en este vuelo, optaron por no llevar a cabo dicha transferencia. En situaciones similares, donde la ECAM recomendaba realizar ciertas acciones, la experiencia de la tripulación guió su decisión de seguir o descartar las indicaciones del sistema. Esta fue la prueba definitiva de sus destrezas, considerando lo que estaba en juego y su capacidad para operar bajo presión, con 440 pasajeros, sin más opción que confiar en que la tripulación tomara las decisiones adecuadas. En condiciones normales, los pilotos hubieran optado por liberar combustible. Buscaban reducir el peso del avión al máximo posible para el aterrizaje. Sin embargo, la explosión había dañado el sistema de gestión de combustible, impidiéndoles realizar esa descarga. Esto ocasionaría enfrentarse al aterrizaje con un sobrepeso de 50 toneladas y además, el avión se estaba inclinando debido a la considerable pérdida de combustible en el lado izquierdo. La asimetría entre ambas alas implicaba una diferencia de casi 10 toneladas menos de peso en comparación con el ala opuesta, y esta disparidad aumentaba con cada minuto que transcurría. La prolongada resolución de problemas en el aire exacerbaba este desequilibrio. Después de más de una hora dedicada a abordar los numerosos mensajes del sistema ECAM, la tripulación finalmente había completado su extensa lista de verificación. Durante este tiempo, lograron construir una imagen de los daños en su aeronave. Sin embargo, se avecinaba un desafío crucial: aterrizar con un excedente de peso de 50 toneladas. Aún considerando todas las demás funciones normales de la aeronave, la situación planteada representaría un desafío significativo. Sin embargo, dadas las circunstancias anormales del avión, el problema se agravaba.
la capacidad de frenado se había visto gravemente afectada por la explosión. Para abordar este inconveniente, los pilotos emplearon una herramienta esencial a bordo: la aplicación de rendimiento de aterrizaje, una función del sistema de información de la aeronave. Utilizando esta aplicación, proporcionaron datos cruciales al ordenador, como el peso de la aeronave y las condiciones de la pista en Singapur. Además, informaron sobre los sistemas y controles de vuelo que no estaban operativos. La idea era que al suministrar a la computadora información precisa sobre el estado de la aeronave, esta podría calcular con precisión la distancia requerida para detenerse. Sin embargo, surgía otro inconveniente. Cuando los pilotos introducían estas variables en el sistema informático, no conseguían calcular la distancia de aterrizaje, ya que el sistema no estaba diseñado para tratar la complejidad de los múltiples fallos que experimentaba la aeronave. Ante la necesidad imperante de obtener una estimación precisa de la distancia de aterrizaje, los pilotos se vieron obligados a realizar ajustes improvisados. Iniciaron un proceso de experimentación, tratando los fallos uno a uno, comenzando por los menos críticos. En este escenario, la gestión de recursos de la tripulación, un principio fundamental en la aviación, se convirtió en un elemento clave. Cada miembro de la tripulación aportó su experiencia, colaborando para identificar una combinación de variables que consideraban reflejaba con precisión el estado de la aeronave. Revisaron el cálculo de aterrizaje varias veces, enfrentándose a nuevos desafíos en cada intento. Finalmente, la computadora proporcionó una respuesta. Según sus cálculos, necesitarían realizar la aproximación a 35 nudos más rápido de lo habitual, debido al sobrepeso y a la inoperabilidad de los slats. A pesar de que el ordenador indicaba que podrían detenerse en la pista de 4.000 metros de longitud, el margen de error era mínimo. De hecho, el cálculo estimaba que detendrían el avión con apenas 130 metros de pista restante. Cualquier desviación mínima en la precisión durante el aterrizaje podría hacerles salirse de la pista y resultaría en consecuencias críticas para la seguridad de los pasajeros. El capitán debía maniobrar con extrema precisión. Incluso si la tripulación ejecutara todas las maniobras correctamente, aún subsistía la posibilidad de que el avión se saliera del final de la pista. La estimación proporcionada por la computadora se basaba en una imagen parcial de los daños de la aeronave. Ante el riesgo tangible de sobrepasar la pista, el capitán instruyó al asistente de vuelo principal para que preparara la cabina en caso de un aterrizaje fuera de la pista y posterior evacuación. Además, los pilotos informaron al control de tráfico aéreo que requerirían servicios de emergencia al aterrizar y que existía una fuga de combustible en el ala izquierda. Este conjunto de acciones mostraba la gravedad de la situación y la precaución que la tripulación estaba tomando para abordar los posibles escenarios. Antes de iniciar el giro para volver al aeropuerto, los pilotos decidieron evaluar la capacidad de control del avión, especialmente en situaciones críticas que podrían afectar su vuelo. Buscaban identificar posibles problemas en la maniobrabilidad del avión antes de enfrentarse a la aproximación final, donde cualquier anomalía podría ser más difícil de manejar. El capitán desplegó los flaps gradualmente, probando la respuesta del avión en cada configuración hasta llevar los flaps al nivel 3, la posición que utilizarían durante el aterrizaje. Descubrieron que el avión era controlable, pero a una velocidad reducida. La pérdida de algunos spoilers en las alas causó que la inclinación del avión fuera más lenta en los movimientos laterales. Este hallazgo significaba que la tripulación debía alinearse con la pista desde una mayor distancia para asegurar una aproximación estable y segura. Solicitaron autorización a la torre de control para una aproximación final a la pista 20. La tripulación experimentada y consciente de la gravedad de la situación procedió a utilizar la palanca de extensión de gravedad para desplegar el tren de aterrizaje. Tras una espera interminable, observaron que el tren se extendió correctamente. El capitán, demostrando cautela, llevó a cabo nuevas verificaciones de la capacidad de control del avión con los flaps y el tren de aterrizaje extendido. A pesar de que el avión mostraba una velocidad reducida, confirmaron que aún era maniobrable. Sin embargo, con el motor número 2 apagado y los motores 1 y 4 operando en un modo degradado, surgía la incertidumbre sobre el control de la velocidad durante el aterrizaje. Los ajustes frecuentes en la potencia del motor son una parte esencial de cada fase de aproximación. Aunque el capitán mostró cierta precaución al manipular las palancas de empuje de los motores 1 y 4, dudando de su respuesta adecuada, optó por mantener estos motores con la misma configuración de empuje y utilizar el motor 3 para controlar la velocidad de la aeronave, dado que era el único motor que parecía operar correctamente. Con la aeronave alineada para el aterrizaje, la aproximación generaba ansiedad entre los pasajeros, ya que se desarrollaba sobre el mar.
Para los pilotos, era el momento crítico, la prueba de fuego, para verificar si sus cálculos de la distancia de aterrizaje eran precisos, y si el avión sería operable una vez en tierra. En este crucial momento, la seguridad de los 440 pasajeros a bordo se encontraba en manos del capitán, quien debía realizar un aterrizaje preciso y detener el avión antes de llegar al final de la pista. Durante el aterrizaje, el capitán fue frenando con fuerza y activó el motor número 3, el único capaz de funcionar en reversa. Mientras el avión avanzaba por la pista, el primer oficial instó al capitán a utilizar el frenado manual al máximo. El capitán confirmó que estaba utilizando el frenado al máximo, según se reflejaba en los pedales. A pesar de sus esfuerzos, el final de la pista se aproximaba rápidamente. A una velocidad de unos 60 nudos, la tripulación confiaba en que el avión se detuviera a tiempo. Sin embargo, al detenerse a tan solo 150 metros del final de la pista, surgía un nuevo problema. El ala izquierda continuaba perdiendo combustible, que se acumulaba en el suelo, acercándose peligrosamente a las ruedas. En las pantallas, los pilotos observaban que la temperatura de los frenos había superado los 900 grados centígrados y seguía aumentando. Este momento crítico presentaba un riesgo inminente, ya que el combustible podía ser una amenaza para la seguridad de los pasajeros y la tripulación. La situación crítica se intensificaba, ya que la posibilidad de un incendio era inminente si el combustible entraba en contacto con los frenos abrasadores. Además, los bomberos alertaron a la tripulación de que el motor número 1, ubicado en el extremo izquierdo, aún estaba operativo. La tripulación intentó apagar el motor, pero el motor se resistía, mientras 3 toneladas de combustible se dispersaban por la pista. En medio de esta crítica encrucijada, el capitán se vio frente a una decisión crucial: ordenar la evacuación inmediata de los pasajeros o mantenerles a bordo, asumiendo el riesgo de una posible explosión de combustible. La tensión era palpable, y cada elección presentaba riesgos significativos en esta etapa crítica del incidente. Después de una cuidadosa evaluación, la tripulación del vuelo determinó que, por el momento, la opción más segura para los pasajeros era permanecer a bordo. En el exterior, se encontraban considerables cantidades de combustible y un motor en funcionamiento, creando un riesgo potencial de incendio, que requeriría una evacuación inmediata si se materializaba. El capitán se comunicó a través del sistema de megafonía, alertando a la tripulación de cabina para que se preparara para una posible evacuación. Mientras tanto, los equipos de bomberos intentaban apagar el fuego debajo de la aeronave, tomando medidas para mitigar cualquier riesgo de incendio. Después de unos minutos desde el aterrizaje y dado que las comunicaciones por radio se vieron afectadas por la explosión, la tripulación optó por utilizar sus teléfonos móviles para coordinar la colocación de las escaleras en el lado derecho del avión. Pasaron unos 20 minutos cuando las escaleras y autobuses llegaron para facilitar el desembarco de los pasajeros, trasladándolos de regreso a la terminal del aeropuerto. Mientras tanto, el motor número 1 continuó funcionando hasta 3 horas después del aterrizaje, cuando los equipos de bomberos lograron detenerlo. Es asombroso destacar que, a pesar de la intensa experiencia, ningún pasajero ni miembro de la tripulación resultó herido. Este logro se atribuye a un excepcional trabajo en equipo y decisiones acertadas. El capitán fue condecorado en reconocimiento a su destacado vuelo y profesionalidad durante la emergencia. Pero aunque se resolvió exitosamente, surge la interrogante: ¿cómo pudo un avión nuevo, con un historial impecable, encontrarse tan cerca del desastre debido a este catastrófico fallo del motor? La investigación reveló que un tubo en el motor sufrió una rotura. Inicialmente, se formó una pequeña grieta que permitió la filtración de aceite hacia la turbina del motor. Este aceite, al entrar en contacto con las elevadas temperaturas dentro de la turbina, se inflamó, ocasionando un incendio. La consecuente combustión causó daños por las altas temperaturas en uno de los discos de la turbina. Dado que este disco estaba sometido a fuerzas de rotación, los daños resultantes se tradujeron en que ya no podía soportar estas fuerzas, y se desintegró en una explosión. La velocidad significativa de esta explosión provocó que los fragmentos del disco de la turbina salieran de la carcasa del motor. Se trata de un acontecimiento excepcional, ya que la estructura del motor está diseñada específicamente para prevenir este tipo de eventualidades. Tuvieron suerte de que los fragmentos del motor no penetraran en la cabina de pasajeros, dado que tal situación podría haber tenido consecuencias fatales. La raíz principal de este fallo en el suministro de aceite fue identificado como un defecto de fabricación en la tubería, siendo Rolls-Royce el fabricante del motor afectado, conocido como motor Trent 900. Como consecuencia, se llevaron a cabo exhaustivas inspecciones en todos los Airbus A380 equipados con este tipo de motor. Posteriormente,
se retiraron 53 de estos motores del servicio, como parte de una medida de mejora en la seguridad. Desde entonces, no se ha registrado ningún incidente similar en el Airbus A380. La aeronave involucrada en este incidente fue sometida a varias reparaciones y continúa operando con Qantas en la actualidad. Como dato curioso, cabe destacar que, en un vuelo de regreso a Sydney, unos días después del incidente, el capitán de este vuelo experimentó otro fallo en el motor poco después del despegue. El vuelo tuvo que volver a Singapur, quedando parado por algunos días antes de finalmente retomar su curso hacia Australia.